Listo. Muy buenas tardes. Esta es su iglesia virtual cristiana. Hoy tenemos un especial sobre la resurrección de Cristo. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 28. Mateo capítulo 28 es el último. Sí, ya ve. El último de Mateo. 28. Sí, ya. 28. Bueno. Dice así, pasado el día de reposo, vamos a leer la palabra en nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, fue el sábado, al amanecer del primer día de la semana, es decir, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Así dice. En Lucas 24 se nombra a todas las mujeres que fueron al sepulcro. Realmente no fue solo María Magdalena. Aquí habla de otra María, pero como vamos a ver, realmente no solamente era María la madre de Jesús, sino había otras Marías, incluyendo a María Magdalena, por supuesto. Entonces, vamos un momentico a Lucas 24 y después retomamos Mateo 28 para que veamos bien todas las mujeres que habían allí y que fueron a visitar el sepulcro del Señor. Lucas capítulo 24, ahí se nombra a todas las mujeres que fueron al sepulcro, fueron las mismas, atención, fueron las mismas que le seguían a donde él iba, por donde él iba. Estas mujeres estaban con Jesucristo y además le servían con sus bienes. Así dice Lucas 24, del 1 al 10, que vamos a ver ahora. Bueno, dice así, el capítulo 24 de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Fíjense que dice aquí que ellas se acordaron de sus palabras, o sea, estaban con Jesucristo. Cuando Jesucristo les hablaba a los apóstoles, ellas también estaban allí. Dice el versículo 8, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y aquí las nombra. Versículo 10 dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, aquí especifica, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Bueno, entonces, aquí tenemos que ellas no solamente eran, porque aquí especifica, que eran las que le servían con sus bienes al Señor Jesucristo, es decir, financiaban el ministerio del Señor Jesucristo con sus finanzas, con sus bienes. María Magdalena, aquí habla de María, la madre de Jacobo. Lo más seguro es que esta María, madre de Jacobo, sea la madre de Jesús también, porque recordemos que Jacobo era hermano de Jesús. Y dice que también nombra a una Juana. Esta Juana, en otra escritura vamos a ver que es Juana, la esposa de Chuza, superintendente de Herodes. Entonces eran personas también importantes, ¿no? Las que financiaban a Jesucristo. El intendente de Herodes era Chuza, se llamaba Chuza. Y la esposa de él
era también cristiana, se había convertido a Jesucristo y era de las que financiaba con sus bienes al Señor Jesucristo. Entonces estaba María Magdalena, estaba Juana, María, la madre de Jacob, y dice, y las demás con ellas. O sea, había muchas más. Vamos a un momentico a Lucas 8. En Lucas 8, ahí mismo en Lucas, pero el capítulo 8, Ajá, Lucas. empezando el capítulo, aquí nombra claramente también a estas mujeres. Dice así. ¿Estás allí, Claudita? Sí. Listo. Sí. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Tan lindo, gloria a Dios. Una tarea tremenda. Y los 12 con él. Y dice aquí, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y aquí nombra María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas, dice, que le servían de sus bienes. Entonces podemos, obviamente, inferir que esas mismas mujeres de que habla el capítulo 28 de Lucas, de Mateo y 24 de Lucas, cuando el Señor Jesucristo resucitó, que dice que estaban todas estas mujeres ahí, son estas mismas, que además no solamente seguían a Jesucristo desde Galilea, sino que lo acompañaron hasta la cruz. Esas mujeres fueron firmes con el Señor Jesucristo, más que los apóstoles. Ojo, porque los apóstoles, recordemos que todos fueron cobardes, todos corrieron, todos huyeron allá en el Getsemaní cuando prendieron a Jesucristo, y el mismo Pedro lo negó 3 veces y con maldición. O sea, con malas palabras, diciendo yo no conozco, etcétera, etcétera. Estas mujeres no. Estas mujeres fueron tan firmes con el Señor Jesucristo que no solamente le seguían desde Galilea, lo financiaban, sino que donde él iban ellas, y hasta en la cruz, ahí estuvieron ellas. Entonces, eso es para aclarar más el versículo que estamos estudiando de la resurrección, ¿no? Sí. Que dice eso, de que estaban allí no solamente María Magdalena, como a veces pensamos que era solo María Magdalena. No, estaba María Magdalena, sí, pero también estaban todas estas mujeres que seguían a Jesucristo. Ellas también fueron ese domingo de madrugada a visitar el sepulcro, además llevando especias y una cantidad de cosas, de hierbas aromáticas y eso que se acostumbraban, perdón, para ungir al muerto y esas cosas. Entonces, bueno, aquí vamos a Mateo 27. Ajá, Mateo 28. Mateo 27, del 55 al 56. Un poquito más atrás de Mateo 28. Mateo 27, 55, 56. Dice, estaban allí muchas mujeres. Este es la crucifixión de Cristo. Dice, estaban allí muchas mujeres, muchas, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, de Juan. Mateo 27, 55, 56. Entonces está claro que estas mujeres que visitaron al Señor Jesucristo este día domingo fueron todas estas mujeres.
María Magdalena, Juana, la esposa del superintendente de Herodes. Aquí habla también hablamos de Susana, hablamos de María, la madre de Jacobo y de José, la madre también de Juan, etcétera. Muchas mujeres. Bueno, después de este breve paréntesis aclaratorio sobre las mujeres que estaban allí, que fueron a visitar a Jesús, volvamos a Mateo 28. Mateo 28, versículo 2, que dice así: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Fíjense que aquí aclara que ese gran terremoto es como consecuencia de el descenso del ángel del Señor. Es no el ángel del Señor Jesucristo, sino un ángel del Señor Jesucristo. Este ángel, es decir, la presencia de este ángel aquí en la tierra causa una gran conmoción en el planeta. De manera que entendemos por esto que era un ángel poderoso. Dice, removió la piedra. Yo me imagino que la removería con una mano porque, y se sentó sobre ella. Su aspecto, dice el versículo 3, era como un relámpago. Ustedes han visto un relámpago. Es una luz que ilumina todo el cielo. Cuando hay un relámpago, esa luz, bueno, si fuera de noche, ese relámpago ilumina todo el cielo. Este ángel dice aquí que el aspecto era como un relámpago, es decir, una luz inmensa. Y además dice que su vestido era blanco, como la nieve, dice, totalmente blanco. Ustedes me perdonan porque lo que voy a decir no lo digo por orgullo espiritual, sino porque es verdad, por experiencia propia. Yo he visto a este tipo de ángel. Y por eso es que hago énfasis en esto, en este versículo 2, porque así son. Así se me ha presentado, vestido de blanco, blanco resplandeciente y una luz inmensa. Miren, esa es una luz, tanta luz que disipa cualquier espíritu de tinieblas, cualquier oscuridad. Desaparece el mismo Satanás con solo la presencia de un ángel de él. Desaparece. ¿Cómo será el Señor Jesucristo, la luz del Señor Jesucristo? ¿Cómo será la luz de Dios? Porque dice que Dios es luz, que además es el Padre de las luces. Yo me imagino. Bueno, yo también conozco, perdónenme, pero también conozco la luz de Dios, porque también se me ha manifestado. Eso es una cosa que sobrepasa todo lo que uno pueda imaginarse. La del sol y la de todo el mundo. ¿La has visto real o así en sueño? Real. Sí. No en sueño. Lo del ángel es real, con mis ojos físicos. Y lo de Dios también. Bueno. Y dice el versículo 4 que de miedo los guardas temblaron. Obviamente, yo me imagino una aparición de esas que nunca en la vida la habían visto ni se imaginaban. Dice, los guardas empezaron a temblar y dice, se quedaron como muertos. Ahí, inmóviles. Del mismo miedo, ¿no? Porque usted sabe que el miedo paraliza. Del mismo miedo se quedaron como muertos. Y dice el versículo 5, más el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Observemos que se dirige a las mujeres. O sea, ese ángel ni siquiera le paró atención a los soldados, porque ese no era su
su misión era las mujeres que estaban allí. Y dijo a las mujeres, no temáis vosotras. O sea, que no tuvieran el miedo que los soldados estaban teniendo. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Esa última frase del ángel. Sí, dime. Una pregunta. Ese ángel que se le pareció no es ningún ángel, ni que el ángel San Gabriel que se le apagó. Miguel. No tenía nombre. No es ni el arcángel San Miguel, ni es el ángel Gabriel. La Biblia es muy específica. Cuando ellos aparecen, la Biblia los nombra con nombres propios. En esta ocasión no da nombre, dice que es un ángel del Señor. Eso sí especifica, porque como sabemos, hay ángeles caídos también, o sea, ángeles que no son de Dios, ángeles que son del diablo, digámoslo así, y hay ángeles que son de Dios, que son estos, los ángeles de luz. Entonces por eso especifica que es un ángel del Señor. Y esta última frase, decía yo, que dice, he aquí os lo he dicho, quiere decir que esa era la misión de él. Ángel sabemos que quiere decir mensajero. La misión de él fue darle ese mensaje específico a las mujeres que estaban allí, para que ellas a su vez se la transmitieran a los apóstoles. ¿Cuál fue el mensaje? Que el Señor Jesucristo se iba a adelantar a ellos allá a Galilea. Iba a ir delante de ellos. ¿Y qué los esperaba allá en Galilea? Ahora, ¿por qué Galilea? Porque Galilea, digámoslo así, no estaba bajo la opresión del ejército romano como Jerusalén, ¿sí? Entonces, digamos que no iba a haber la persecución que había en ese momento contra los cristianos. En Galilea, además de que el Señor Jesucristo creció allá, en Nazaret, pues obviamente era un lugar que no revestía peligro para los apóstoles ni para las mujeres. Entonces se podían ver libremente, tranquilamente allá. Y la misión de este ángel es dar ese mensaje. Esa fue su misión. Por eso dijo, he aquí os lo he dicho, como diciendo, ya cumplí con mi mensaje. A esto vine y ya lo hice. El versículo 8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aleluya. Gloria a Dios. Observemos que Jesucristo recibe adoración. Él recibe la adoración que le dan estas mujeres postradas a sus pies, como si fuera Dios. Es decir, si él no fuera parte del mismo Dios, él no hubiera aceptado esa adoración. Como no la aceptó el ángel que se le apareció a Juan cuando Juan se le postró. El ángel le dijo, ponte de pie, no me adores, adora solo a Dios. Y eso era muy claro. Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando se le apareció Satanás y le dijo, todo esto te daré, toda esta gloria de este mundo, si me adoras, si postrado me adoras, Jesús le dijo, adora solo a Dios. De manera que aquí vemos muy claramente también la esencia de lo que es la divinidad de Jesús como verbo de Dios mismo. Acepta la adoración que le ofrecen estas mujeres postradas a sus pies. El versículo 10 dice, entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán.
O sea, repite el mismo mensaje que el ángel ya les había dicho, que fueran a Galilea y que allá era donde se iban a encontrar. Y después viene el informe de la guardia, versículo 11. El informe de la guardia dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, o sea, varios, no uno solo, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es decir, los principales sacerdotes son el Sanedrín judío. Y reunidos estos del Sanedrín con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Dice aquí que dieron mucho dinero, no menciona la cifra, pero mucho dinero quiere decir que esos soldados quedaron millonarios. Diciéndoles: decid ustedes digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y los pondremos a ustedes a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. O sea, empezaron a decir que los discípulos, los apóstoles, fueron de noche y hurtaron el cuerpo del Señor Jesucristo mientras los soldados dormían. Y dice aquí claramente, y así termina este capítulo diciendo: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y lo increíble es que cuando dice hasta el día de hoy, es hoy, o sea, en el año 2024 después de Jesucristo, uno todavía encuentra este tipo de falsas doctrinas, de que el Señor Jesucristo no resucitó nunca, de que el Señor Jesucristo no murió, de que el Señor Jesucristo fue puesto allí en la tumba y cuando los soldados se descuidaron, robaron el cuerpo de Cristo y se lo llevaron, y entonces empezaron a decir que había resucitado. Eso es falso. Aquí vemos cómo sucedió la cuestión. Aquí vemos que fueron los mismos sacerdotes judíos, Dios reprenda al diablo, los del Sanedrín y todos esos ancianos y todo el consejo de los judíos, sobornaron a los soldados, les dieron mucho dinero, dice aquí, para que mintieran, para que dieran falso testimonio, diciendo que ellos, mientras estaban dormidos, llegaron los discípulos de Cristo y robaron el cuerpo, se lo llevaron. Que por eso no estaba allí el cuerpo. Nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros sabemos que el cuerpo no está allí porque Jesucristo resucitó, como bien lo dijo el ángel que bajó del cielo. Ese sí lo dijo. Jesucristo resucitó como se los había dicho, como lo había anunciado. Claro. Bueno, vamos a 1 Corintios 15 ahora, porque esta fue la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver nuestra resurrección, la resurrección de nosotros, es decir, la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Sí. La resurrección de todos nosotros, de todos, está aquí. Es decir, esto estaba profetizado desde antes. En Daniel, por ejemplo, el profeta Daniel, en el capítulo 12, creo que es el último capítulo, el capítulo 12 de Daniel, hablando de los últimos tiempos, dijo: y muchos de los que duermen, o sea, de los que están muertos, en el polvo de la tierra, o sea, sepultados, serán despertados, o sea, resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
como está escrito en Mateo 25. Mateo 25 del 31 al 46 lo dice claramente. Es decir, que cuando venga la resurrección de todos, buenos y malos, porque esa es la otra. Algunos creen o dicen que es que los van a resucitar solo los que están con Dios, los que se van con Cristo. No, la resurrección es de buenos y malos también, ya de todos los muertos. Todo el mundo va a resucitar cuando venga el Señor Jesucristo, en el regreso del Señor Jesucristo. Allí se va a efectuar la resurrección y allí se va a cumplir esto que está escrito en Daniel 12:2, que unos serán resucitados para vida eterna y otros serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, vamos un momentico a Mateo 25, por favor, para que veamos esto bien de cómo algunos van a ser resucitados para estar con el Señor Jesucristo y otros van a ser resucitados para estar con el diablo en el infierno perpetuamente, porque esa es otra, que algunos dicen que no va a ser perpetuo, que los castigos de Dios no son perpetuos, que eso de que del infierno, del castigo perpetuo en el infierno no existe, bueno, entonces están desmintiendo a la palabra, porque la palabra de Dios lo que dice es que sí es eterno, como acabamos de ver inclusive con el profeta Daniel 12:2, que dice que es una vergüenza y una confusión perpetua. Y la palabra no miente. Entonces, Mateo 25, versículo 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. Dice así. Sí. Cuando el Hijo del Hombre venga, vean que es en el regreso de Cristo, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Observemos que la resurrección se efectúa cuando Cristo viene. Ese va a ser el día. Porque es que hay otras doctrinas que dicen una que dice que ya la resurrección se efectuó. Ya la resurrección se efectuó. Y otros que dicen que no va a haber resurrección. Bueno, aquí cuando el hombre venga, dice el Hijo del Hombre, perdón, que es Jesucristo, todo y con todos los santos, además dice todos los santos ángeles, con él, todos. No dice que unos cuantos ángeles o sino dice que todos los ángeles. ¿Cuáles son todos los ángeles? El 66.66% de ellos que no se fueron con Satanás. Porque la palabra dice que Satanás se llevó, o más bien lo siguieron la tercera parte de los ángeles. 33.33% de los ángeles se fue con Satanás, se perdieron, son ángeles caídos. Y aquí quedaron entonces 66.66% de los ángeles con Cristo. Estos son todos los que vienen con él cuando el Señor venga, cuando él regrese. Todos estos ángeles vienen con el Señor Jesucristo y dice que se sentará en su trono. Observemos nuevamente aquí que quien se sienta en el trono es Dios. Dios es el que está sentado en el trono. ¿Sí? Y el Cordero, obviamente, porque es el verbo de Dios, pero es él sentándose en el trono, dice. Y el versículo 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Sí? Hablando ya de la tierra, las naciones de la tierra, todos los países. Es decir, todos los ciudadanos de todos los países del mundo entero van a ser reunidos allí. Y dice, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, la derecha del Señor Jesucristo, y los cabritos, que ahí está el macho cabrío, a su izquierda. Entonces el rey dirá
a los de su derecha, sus ovejas. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aleluya. Fíjense, gloria a Dios, que dice, benditos de mi Padre, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino. Hereden el reino. El Señor Jesucristo ya había dicho desde antes, cuando todavía no estaba en la pasión, en la crucifixión y nada. No teman, manada pequeña. A mi Padre le ha placido daros el reino. Y dice que además que este reino que nosotros heredamos por gracia de Dios ha sido preparado desde la fundación del mundo. Es decir, no es nada nuevo. No es algo que haya surgido a través de Jesucristo o por causa de que el Señor Jesucristo nació. No, dice que desde la fundación del mundo ya estábamos destinados para heredar el reino de Dios. Bueno, vamos al 41, saltemos al 41. El versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso está claro. Entonces, primero vemos que son malditos. Segundo, vemos que si es eterno el infierno, ese fuego es el infierno, lo que llamamos infierno, el Gehenna ardiente. Entonces es eterno, no es por un determinado tiempo, es para todos los siglos. Y dice que ese sitio fue preparado para el diablo y sus ángeles. Claro. Aquí vemos nuevamente de que están los ángeles de Dios, que ya vimos cuáles son ángeles de luz, de mucha luz, y que son el 66.66%, y están los ángeles del diablo, eso está claro, que son los ángeles, los que llaman ángeles caídos. Fueron los que se rebelaron. Bueno, y en el versículo 46, al final dice que irán estos, o sea, los malos, al castigo eterno. Vuelve y dice que es eterno. Y los justos a la vida eterna. Amén. Eso está claro. Bueno, entonces continuamos. Pero una pregunta. Sí, dime, Claudita. Eso tiene que ver porque yo estuve viendo el video que trataba del bautizo por los muertos. Pero eso depende si, como ahí escuché, vi que si nos escuchan a nosotros por medio de, o sea, escuchan nuestras oraciones, si ellos algo así, que si ellos se unen. Sí. Es depende que fíjate, de bueno, en ese, ¿cómo dijiste, perdón? Que si depende de ese también sobre el bautizo por los muertos. Bueno, el bautizo por los muertos es una cosa. Y de que los espíritus escuchan, pues eso es otra cosa, pero es una realidad. Porque, como digo yo, allí los espíritus no están muertos. Es obvio que no están muertos. Están muertos en el cuerpo, pero en espíritu están vivos. Porque la palabra es clara y dice que el Señor Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero tú ahí mencionas que si escuchan nuestras... Ellas siempre la escuchan. El asunto es si reciben a Cristo, o sea, si se convierten, si se arrepienten y se convierten, entonces
vivirán en espíritu según Dios, dice la palabra. Primera, Pedro lo dice en su carta, lo dice claramente. Además también digo algo que es bíblico y dice que a nosotros, a la iglesia de Cristo, le corresponde anunciar el evangelio a los principados y potestades. Eso está claro. A nosotros nos corresponde. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si acaso, por gracia de Dios, dada la prédica de nosotros, la enseñanza de nosotros o la lectura de la palabra de nosotros, de la palabra de Dios en voz alta, algún espíritu lo oye y cae en cuenta y se arrepiente, será salvo. Porque la palabra de Dios dice eso claramente, obvio, porque una cosa es el juicio que se determina por las cosas que hayan hecho en la carne, mientras estuvieron en la carne, y otra es la vida del espíritu. La palabra de Dios dice claramente que el que muere terminó con los pecados. Ya, o sea, lo que tú hayas hecho aquí quedó. Y por eso dice que se va a juzgar por los hechos que hayan habido aquí. Pero la vida en el espíritu, digamos que empieza otra vida, digámoslo así. Es decir, hay una cosa clara que es la vida nuestra en la tierra, es decir, mientras estamos en este cuerpo carnal, y otra cosa es la vida nuestra ya después que nos hemos desligado del cuerpo físico. Ahí empieza otra vida. Sin embargo, obviamente, la vida en el espíritu se determina según la condición o el estado en que esté ese espíritu mientras está aquí en el cuerpo. Obviamente, si ese espíritu, mientras está aquí en el cuerpo, está en pecado, o está en asesinatos, o está en robo, está haciendo, es decir, pecando, pues obviamente que al dejar el cuerpo físico, allá va a estar según la frecuencia vibracional o el estado de ese pecado. Así va a estar en ese sitio, en un sitio de acuerdo a su estado espiritual. Así va a estar allá. Pero eso no quiere decir que no escuchen a los terrenales. Al contrario, en ese estado no existe la barrera ni del tiempo, ni de la distancia, ni nada. Aquí no tiene que coger avión para llegar a otro sitio. Allá no. El espíritu es así. Ya. De manera que ellos sí pueden escuchar una prédica. Y por eso es que la palabra de Dios dice inclusive que al leerse Apocalipsis, dice que cuando se lee Apocalipsis en voz alta, dice la palabra, eso va a traer mucha bendición, dice. Es por eso. Bueno, aquí en Primera de Corintios 15, vamos a ver cómo se efectuará la resurrección de los muertos. Aquí vamos a ver cómo se va a efectuar la resurrección nuestra. Y vamos a empezar en el versículo 3. Entonces, repito, Primera de Corintios 15, versículo 3 al 8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Aleluya. Conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, están muertos. Después apareció a Jacobo, que era hermano de Jesús, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué especifica Pablo esto? Por lo mismo que estábamos hablando, de que entre los judíos, y todavía hoy en día, se esparció la noticia falsa de los soldados sobornados por el Sanedrín judío de que Jesucristo no había resucitado.
Aquí dice claramente que Cristo resucitó y se apareció a Cefas, y después a los 12 y después a 500 hermanos a la vez. Como diciendo, hey, aquí los testigos no son unos poquitos testigos de la resurrección de Cristo, sino cientos de testigos que hay de que Jesucristo sí resucitó. Bueno, el versículo 20 explica, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre, es decir, por Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados en la nueva creación de Cristo. Porque en la antigua creación de Adán y por el pecado de Adán es que todos estamos padeciendo, porque así estuvo escrito, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Ahí entró la muerte por el pecado. La paga del pecado es la muerte, pero dice aquí claramente que en Jesucristo todos somos vivificados. Dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, es decir, el primero de los resucitados. Y esto, otra persona, entonces, cualquier persona puede decir, pero él no fue el primero que resucitó. Porque inclusive Jesucristo, como sabemos, mientras estuvo en vida, él resucitó a varias personas, a niños y a mujeres, en fin. Jesucristo resucitó muertos. Y anterior a Jesucristo, en el Antiguo Testamento, el profeta Elías resucitó a muertos. El profeta Eliseo también resucitó muertos. Entonces, la gente dirá, no, pero ¿cómo así que el primer resucitado? Si ya habían habido resucitados. Bueno, aquí hay que aclarar lo que ya dije, que es una nueva creación. Es el primer resucitado de la nueva creación. La antigua creación fue la de Adán, creación de ley, de pecado y de muerte. La nueva creación es Cristo, es vida eterna, perdón de pecados y vida eterna. Amén. Amén. Y entonces dice que por eso que Cristo es la primicia, o sea, el primero. Y dice, y luego los que son de Cristo en su regreso. Entonces, eso está claro. Cristo, la primicia, ya resucitó, él fue el primero. Y los otros, los demás, que somos cristianos, que somos de Cristo, vamos a resucitar en su regreso, cuando él venga. Y dice el 24, luego será el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. El versículo 35, saltemos al versículo 35, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, es decir, la semilla, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla da su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. No, una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Queriendo decir con esto que no todas las estrellas tienen la misma luz, sino que hay unas estrellas que resplandecen más que otras.
Y también al decir que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, obviamente entre los cuerpos celestiales tenemos que incluir a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, a los querubines. Tienen su cuerpo. Es un cuerpo que no es un cuerpo terrenal, es un cuerpo que aquí definen como un cuerpo celestial. Cuerpo celestial que nosotros, cuando resucitemos, también iremos a tener. Porque recordemos que la palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que nosotros también somos ciudadanos celestiales. Amén. Amén. Bueno, entonces dice el versículo 42. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hasta ahora? No, está claro. Sí. Bien. El versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aleluya. Gloria a Dios. Porque aquí estamos hablando de la resurrección. Resucitaremos en incorrupción. Resucitaremos en gloria, es decir, luminosos. Y resucitaremos en poder, con un poder inmenso. Amén. 44 dice, se siembra cuerpo animal, es decir, este cuerpo carnal. Y resucitará cuerpo espiritual, como ya lo hemos visto, que es un cuerpo celestial, cuerpo espiritual. Ese es el cuerpo con que vamos a resucitar. Dice aquí, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, lo aclara. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, el cual es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. En el orden, cuando uno está en la carne, obviamente. Y aquí hablando de la resurrección específicamente. Porque lo primero es el espíritu y después es la carne, pero aquí estamos hablando del proceso que se lleva a cabo o que se tiene que llevar a cabo para poder ser resucitados. Y es que la carne es lo primero porque la carne tiene que pudrirse, tiene que deshacerse, polvo eres y en polvo te tendrás que convertir. Para entonces sí, después surge el espiritual, como el ejemplo de la oruga y la mariposa. Sí, Claudita, dime. O sea que cuando morimos no resucitamos enseguida. Hay que esperar que se pudra la carne, que nos volvamos polvo, no. Muy buen ejemplo, muy buena pregunta. Sí. Te puedo decir lo siguiente. Porque la pregunta tuya la podemos asociar con otra pregunta. ¿Por qué resucita Jesucristo al tercer día? Ajá, ¿Cierto? ¿Por qué no al segundo día? ¿O por qué no al primer día, el mismo día? ¿O por qué no al cuarto día? Sí, o a otra fecha. Es muy interesante, porque aquí viene algo que es lo siguiente. El cuerpo carnal empieza a descomponerse a partir del cuarto día. A partir del cuarto día empieza a heder. Cuando Lázaro, el hermano de María y Marta, muere, ellas le dicen al Señor Jesucristo, Señor, ya hiede, porque llevaba 4 días. El Señor Jesucristo se esperó 4 días a propósito para que vieran que de verdad había un milagro de resurrección. Antes del cuarto día todavía no se empieza a pudrir el cuerpo humano. Y por eso también resucita Jesucristo al tercer día, para que las personas se den cuenta que se esperó a todos esos días y no hubo putrefacción en ese cuerpo. O sea, no esperó tampoco el cuarto día, porque la palabra de Dios en los Salmos ya había anunciado que mi cuerpo no verá corrupción, dice así.
no verá corrupción, o sea, no va a esperar a que se corrompa, entonces resucita al tercer día. Y algunos estudiosos médicos de todas las disciplinas, neurología, etcétera, que han tenido experiencias documentadas de la vida después de la muerte, o sea, de personas que mueren clínicamente y duran horas muertos y después vuelven. Estos doctores han dicho que el alma se va enseguida, se desliga inmediatamente. El espíritu se desliga inmediatamente, pero el alma de la persona demora un poco más en desligarse del cuerpo, del todo, ¿no? Desligarse del todo. Y según este proceso científico, parece ser que al tercer día es cuando ya se ha desligado por completo espíritu y el alma del cuerpo. Bueno, sigue diciendo aquí el versículo 47. Estamos en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. Aquí habla de Adán y de todos los que vinimos de Adán. Y dice el segundo hombre, dice que es el Señor, especifica, o sea, Cristo, dice, es del cielo. Y es apenas lógico, porque Adán fue creado de la tierra, es terrenal, mientras que Cristo viene de arriba, viene el verbo de Dios, entonces es celestial. Entonces dice el 48, cual el terrenal, también los terrenales. Es decir, así como somos descendientes de Adán, que fue creado de la tierra, pues nosotros también somos igual, somos terrenales, con este cuerpo carnal. Y dice, y cual el celestial, dice, tales también los celestiales. Aleluya. Gloria a Dios, porque así es que vamos a tener nosotros el cuerpo de Cristo, como Cristo mismo. Porque dice el 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, que es la que tenemos ahora, dice, traeremos también la imagen, la semejanza del celestial. Eso está claro, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pero esto digo, hermanos, versículo 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso está claro. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que dice aquí que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios es que no podemos entrar al reino de Dios con este cuerpo terrenal. No podemos, porque el reino de Dios es celestial. Y para poder vivir en ese reino, tenemos que tener un cuerpo celestial. Así como aquí, para vivir aquí podemos vivir en esta carne porque tenemos el oxígeno, tenemos todo lo que la atmósfera nos da, el hidrógeno, en fin, tantas cosas que permiten la vida nuestra como carne. Pues allá en el reino espiritual, nosotros para poder vivir allá necesitamos tener un cuerpo conforme a ese ambiente. Y ese ambiente es el espiritual, el celestial. Entonces, por eso es que la carne y la sangre, es decir, este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. No lo puede heredar. Y dice el versículo 51 algo muy interesante. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Es decir, no todos vamos a ser muertos. No todos moriremos. Pero todos seremos transformados. Aquí vamos a detenernos un momentico, porque dice, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos.
¿Cómo así? Eso iba a preguntar. ¿Cómo así? No. ¿Cómo es esto? Eso es textual, como todo lo de la Biblia. Hay personas, seres humanos, que llevan siglos, milenios viviendo aquí. Sí. Y aquí están todavía entre nosotros. Y hasta que Cristo regrese. Dice que todos seremos transformados. Todos vamos a ser transformados cuando Cristo regrese, como ya dijimos, a unos cuerpos celestiales conforme al reino celestial. Todos vamos a ser transformados. Pero aquí lo que está diciendo es que no todos vamos a morir o que no todos mueren. Quiere decir, hasta que Cristo venga, ¿no? Voy a darles o a darte a ti unos cuantos versículos para sustentar esta realidad bíblica que acabo de nombrar, porque algunos dirán, ya ese pastor está ya eso es ciencia ficción, o está blasfemando, o está inventando. Dice que las personas, que hay personas que llevan miles de años viviendo y todavía están aquí. Pero eso está en la Biblia, ahí lo dice claramente, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que no todos moriremos, sino que vamos a ser transformados, sí, pero no todos moriremos. Ahora, vamos a Juan 21. Juan capítulo 21, versículos 20, 22. Dice así. ¿Estás allí? Me dice cuando estés allí, me dices amén. Amén. Ya, listo. Está volviendo diestra con la Biblia. Me gusta eso. Juan 21, 20 al 22. Dice así. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, es decir, Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro cuando Pedro vio a Juan, le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Eso está claro. Si yo quiero que él quede aquí hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sigue. Como diciendo, lo que yo haga con Juan es problema mío, no tuyo. Tú sigue. Pero si yo quiero, está la voluntad de Dios, que él se quede aquí hasta que yo venga. Fíjate que está específico. Este es uno de los versículos que yo puedo dar en sustento a lo que Pablo mismo también está diciendo, que no todos moriremos. Ahora, recordemos algo. Juan, por ejemplo, de Juan no se sabe dónde está el cuerpo de Juan. Lo que la gente quiera decir es antibíblico, porque en la Biblia no está. En la Biblia lo que aparece es que Juan fue extraditado o desterrado más bien a la isla de Patmos. Era una isla griega. Y en esa isla de Patmos es donde se le aparece el ángel del Señor Jesucristo y le revela lo que le llamamos Apocalipsis. Y ya, pero no dice si murió ni nada. Es decir, eso es un misterio. No habla, la Biblia no dice que Juan murió. Fíjense que de Pedro sí dice, porque el mismo Pedro dice, ya mi vida está cercana, porque así me lo ha dicho el Señor Jesucristo, que ya me voy ahorita pronto. Y Pablo, también Pablo habla de su ida también en esos términos. Dice, el Señor Jesucristo me dijo que ya pronto yo tengo que irme de aquí. Mientras que Juan no dice eso. No lo dice. Bueno, vamos a otro versículo que está todavía más claro. Mateo 16. Mateo 16, versículo 28. Me avisas cuando estés allí, Claudita. Amén. Amén. ¿Ya? Amén.
Mateo 16, 28, hablando el Señor Jesucristo, dice, de cierto os digo, que hay algunos, en plural, aquí, de los que están aquí, que no gustarán la muerte. No gustarán la muerte, si no van a morir. Hasta, dice, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, es decir, hasta el regreso de Cristo. Eso está claro. Lo que pasa es que a veces leemos la palabra y no la entendemos. Y leemos y no asociamos lo que quiere decir. Es claro. No gustarán la muerte si no van a morir, sino hasta cuando venga Cristo, porque ya vimos que cuando Cristo venga, si todos vamos a ser transformados. Y dice algunos, además dice en plural, dice algunos de los que están aquí no verán la muerte. Y dice de cierto lo digo, o sea, de verdad les digo, hay algunos que están aquí que no van a ver la muerte. Entonces eso está claro. Ahora, ¿dónde están? Yo no sé. ¿Cómo hacen para vivir? Yo no sé. ¿Cómo se identifican? ¿Con qué cédula? ¿Con qué pasaporte para viajar? Si es que están viajando. ¿O cómo hacen para transportarse? Yo no sé. Pero la palabra de Dios no se puede cambiar. Lo dice Pablo, que no todos moriremos. Y lo dice el Señor Jesucristo. Y además, aquí nombro 2 versículos nada más, pero hay otros testimonios más. Bueno, entonces, es interesante. Sí. Y, por eso Pablo dice que es un misterio. Les digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Pues las cosas que no conocemos. Eso es lo que es un misterio. Y todavía es un misterio, porque no lo conocemos, no sabemos. Porque algunos se pueden estar preguntando, pues yo cómo hago eso, o sea, yo qué tengo que hacer para vivir, para quedarme aquí viviendo hasta que Cristo regrese. Pues obviamente que yo no les puedo decir, yo no les puedo decir qué tienen que hacer o cómo hacerlo. O sea, hay cosas que son misterios porque Dios todavía no le ha placido revelarlas al ser humano. Y si a Dios no le ha placido revelarlas al ser humano, nosotros tenemos que aceptarlo así, guardar silencio y recibirlo así. La verdad, a mí hay cosas que no me está permitido revelar tampoco. Cosas que yo conozco y que no me está permitido revelar. Esta es una de ellas. Yo no puedo decir. ¿Qué puede hacer alguien aquí para quedarse hasta que Cristo venga? Además, porque es voluntad de Dios, no mía. Yo puedo decir las cosas que están aquí escritas, como la del ángel de luz, vestido de blanco, como la presencia del mismo Dios, etcétera. Pero hay otras cosas que no puedo. Ahora, podría decir algo y es que no es fácil, porque algunas personas dirán, uy, yo quiero quedarme aquí, qué rico no morir, sino quedarse aquí y ser transformado cuando Cristo venga. No es fácil. No es fácil ver que los seres queridos se mueren, por ejemplo, y uno queda vivo, que los seres queridos se van muriendo. No es fácil ver cómo el mundo se está corrompiendo, se va corrompiendo. No es fácil ver cómo las almas se van perdiendo. No es fácil ver cómo Satanás gana terreno. Yo también imagino eso, que uno viendo cómo se va destruyendo, debe ser como feo, cómo se va destruyendo el mundo. No es fácil, no es nada fácil, créanmelo, quedarse aquí viviendo en este mundo. Bueno, les puedo decir algo para el que quiera
de pronto ahondar, ir más profundo en este tema, que pues que vayan al Salmo 21, nada más le puedo decir. Que vayan al Salmo 21. Y en ese Salmo, ahí van a encontrar la verdad sobre este misterio. Pero depende, vuelvo y repito, enteramente de Dios, de su voluntad. Como se lo dijo a Pedro. Si yo quiero que Juan se quede aquí hasta que yo venga, ¿tú qué? Pero esa es ya la voluntad del Padre, nadie más. Entonces, continuamos con el versículo 52 de Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 52. Fácil y rapidito. Perdona, Claudita, ¿qué me dijiste? Contra cifras. Eso. Es que así pasa. Ya a la medida que uno va utilizando el arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, obviamente se vuelve uno más diestro en la batalla. Claro. Bueno, Martica llegó. Sí, está echándome aquí la mano. Bueno, ahí ya está. Martica ya puede hablar. Bueno, Primera Corintios 15, versículo 52. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, así, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Perdón. Aquí Pablo, se está incluyendo dentro de los que se quedan aquí. Por eso dice, nosotros seremos transformados. O sea, los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. O sea, los que estemos vivos aquí cuando Cristo venga, los que estemos vivos aquí cuando Cristo venga, vamos a ser transformados en nuestro cuerpo terrenal, como ya vimos, a un cuerpo celestial. Pero primero resucitan los muertos, los que ya estén en el polvo ahí en la sepultura, en el sepulcro, esos van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que estemos aquí cuando Cristo venga, después que hayan resucitado los muertos, nosotros vamos a ser transformados. No vamos a ser resucitados porque no hemos muerto, ni vamos a morir. Estamos vivos. Pero Cristo viene entonces para poder entrar al reino de los cielos, como ya vimos, carne y sangre no entran al reino de los cielos, entonces somos transformados. Eso es todo, para poder vivir en ese ambiente celestial. Ahora, ¿cómo opera esa transformación en nosotros? Eso también es importante saberlo. Vamos a Romanos 8:11. En Romanos 8:11 vamos a leer cómo somos transformados, o sea, no resucitados, transformados, porque resucitado ya vimos que es el que está muerto. El que está muerto es el que resucita. El que está vivo cuando Cristo venga no va a ser resucitado, no va a morir, sino transformado. Bueno, vamos a Romanos 8 todo Romanos 8 desde el principio, porque la verdad es que desde el principio lo dice. 8:11. No, vamos a empezar todo el capítulo. Romanos 8, el 8 desde el 1. Martica, cuando estés lista, Martica tiene el micrófono en off. Bienvenido en el espíritu. Si quieres hablar cuando tenga la Biblia, ya, listo. En el espíritu, ¿no? Eso. Viviendo en el espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Esto es bueno saberlo, porque
tenemos que estar andando conforme al Espíritu, y no al Espíritu nuestro, sino conforme al Espíritu Santo. Porque ya sabemos que el Espíritu, cuando habla del Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla del Espíritu con minúscula, se refiere a nuestros espíritus. Entonces, aquí, porque es que lo aclaro porque mucha gente se agarra de este versículo diciendo que ninguna condenación hay. Claro, que estamos en Cristo, ninguna, haga lo que haga. No es así. Aquí aclara que ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne. Es decir, para los que no andan en los pecados sexuales, mejor para ser más explícito, ¿sí? Ya sabemos cuáles, no los voy a nombrar para no dañar, para no entrar en discordia en el ambiente. Pero ya lo sabemos. Entonces, esos son los que andan conforme a la carne, ¿sí? Para eso hay condenación, obviamente. Para eso sí hay condenación, sea cristiano o sea cristiana. Porque claro, es que algunos cristianos y cristianas se agarran de eso. Ninguna condenación hay, entonces andan acostándose con el uno y con el otro, o cristianos acostándose con la una y con la otra, y no hay ninguna condenación ahí para los que estamos en Cristo. Ya, con la doctrina de salvo para siempre salvo, de José Luis Miranda, Creciendo en Desgracia. Obviamente, eso no es bíblico, porque aquí la palabra dice que ninguna condenación hay para los que no andan conforme ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu Santo. Para eso son los que no hay ninguna condenación, los que andamos conforme al Espíritu de Dios, no conforme a la carne. Bueno, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley de Moisés. La ley de Moisés es la ley de pecado y de muerte. Esta otra ley, que a partir de Jesucristo, dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos libró, nos ha librado de esa otra ley de pecado y de muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, versículo 3, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. Porque, atención, versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso ya sabemos, por eso ya la misma persona que está escuchando este mensaje se puede identificar si está en condenación o no. ¿En qué estás pensando tú? ¿En qué andas pensando? ¿En qué tienes tu mente todo el tiempo o la mayoría del tiempo? Si estás pensando siempre o la mayoría del tiempo en cosas de la carne, entonces eres de la carne. Así lo dice aquí. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, aclara, piensan en las cosas del Espíritu. Entonces los que somos del Espíritu andamos todos los días pensando en las cosas del Espíritu Santo, en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo, alabándole, bendiciéndole, etcétera, etcétera. Los que somos del Espíritu tenemos nuestros pensamientos, nuestra mente en el Espíritu. Amén. Entonces, para esto sí no hay ninguna condenación, ninguna condenación. Versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Aleluya. Sí, Señor. Amén. 7, por cuanto los designios, es decir, las intenciones, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Son enemigos de Dios los que andan en la carne. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Está claro. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No van a agradar a Dios nunca, jamás. Mas vosotros, aclara, versículo 9, ustedes, nosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso también está claro. Si la persona no tiene el Espíritu de Cristo, tiene otro espíritu que no voy a nombrar. La persona que no se ha entregado a Cristo, la persona que no ha hecho la confesión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador, no, la persona que no tiene el Espíritu Santo tiene otro espíritu. Aquí lo dice. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así de sencillo. 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, el cuerpo carnal, por el pecado de Adán y Eva. Mas el Espíritu vive a causa de la justificación. Y si, atención, porque esta es la clave de todo, el versículo 11. Y si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesucristo, ¿quién levantó a Jesucristo? ¿Quién lo resucitó? El Padre. ¿Quién lo resucitó a Jesucristo? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, aquí lo dice. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Si ese Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en ti, mora en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, perdón, vivificará también vuestros cuerpos mortales, aleluya, por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Amén. O sea, que quien nos resucitará a nosotros cuando nosotros hayamos muerto, si no estamos aquí, va a ser el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tenemos ahora es el que nos va a vivificar. Es el que va a transformar nuestros cuerpos para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Martica, te perdiste casi toda la, prácticamente toda. Sí, Bueno, vamos a orar. Vamos a orar porque ya con esto terminamos. Oremos. Padre y Señor nuestro, ya que todos vamos a ser resucitados, unos para vivir contigo eternamente y otros para vergüenza, tormento y confusión perpetua. Yo quiero ser uno de los resucitados para vivir y reinar contigo como sacerdote en tu nueva creación, según Apocalipsis 5:10. Envía tu Santo Espíritu, oh Dios, y vivifícame, transfórmame con tu presencia. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Abro la puerta de mi corazón. Ven, entra, Señor Jesucristo, y mora en mí. Habita en mí. Y haz tu obra perfecta, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de santidad. Espíritu de transformación. Hasta que Jesucristo regrese. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y lo acepto y lo recibo como tal. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados y limpiar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo con la sangre de Jesucristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén y amén. Amén. Te amamos, Padre.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, Claudita, Martica? No. Para terminar, bueno. Yo les guarde, Dios les bendiga. ¿Cómo? Amén. No, las otras preguntas no las diste en el Salmo, que buscáramos en el Salmo 21. Ah, te quedó sonando. Bueno, pero no voy a decir más, no voy a decir ni dónde, ni nada, ni cómo hay, pero ahí hay una clave, ahí hay una clave. En el Salmo 21 hay una clave. Bueno, ok. Dios les guarde y bendiga. Amén. Amén.